¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en días recientes tuvimos el mundial y ya que se le dieron tantas latas a los participantes y a los asistentes, ya tenemos la mayoría de las cartas que van a venir en la megalata de este año. Al momento de hacer este video me parece que solamente nos hacen falta 4 cartas, de las cuales 3 no tienen mayor importancia, pero una sí podría ser bastante importante. Así que en este video vamos a hablar de las cartas que van a venir, las que incrementan su rareza, en qué conviene invertir y muchas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Debido a la longitud que va a tener este video, tanto en pantalla como en la descripción van a ver unas estampas de tiempo, por lo que si ustedes se quieren saltar a la parte de la inversión, quizás quieran ver un set en específico de las cartas que van a venir, para que puedan adelantarlo y ver la parte que les interese. Ahora sí, vamos con el video. Primero vamos a hablar sobre las cartas del Flames of Destruction. Del Flames of Destruction van a venir 70 de las 100 cartas que componen este set. En unos momentos les voy a explicar cuál es la carta que podría venir y entre cuáles están las opciones. Como dije, podría ser una bastante importante, pero primero vamos a ir de más a menos. Vamos con las cartas Prismatic Rare primero. De las cartas Prismatic Rare primero tenemos a Altergeist Multifaker, tenemos a Iron Dragon Tiamaton, Nightmare Mermaid, Seca's Light, World Legacy Succession, Cult by the Grave y Red Reboot. Primero debo decir que estoy muy contento que Konami tomara la decisión de que el Secret Rare y el Prismatic Secret Rare fueran la misma rareza, o al menos se considerara así. Esto va a ayudar muchísimo a que muchas cartas que vinieron en su expansión original en rareza secreta bajen de una u otra manera. Ahora, muchos de estos cambios de rareza solamente son a Ultra, y si bien tenemos la misma cantidad de cartas Ultra y secretas por cada lata, la verdad es que el hecho de que tengan ya una reimpresión y de que bajen les va a ayudar bastante al precio de estas mismas. De estas cartas, primero ya esperábamos Cult by the Grave y Red Reboot. Estas dos cartas han tenido tanto uso en el meta que la verdad es que no me sorprende que hayan subido hasta Prismatic Secret Rare. Por la parte de Seca's Light, honestamente sí me sorprende, porque si bien es una carta que se utiliza muchísimo en las construcciones de Thunder, Danger, Crusade, a lo que ustedes le gustan llamar, el hecho es que esta ya tuvo una reimpresión en un OTS. El hecho de que tenga una rareza más alta es bastante bueno para cualquiera que quiera tener un poco más de valor en su deck, pero la verdad es que esta elección me extraña mucho. Por la parte del Iron Dragon Tiamaton, me sorprende que esta carta haya recibido incremento de rareza. De hecho, esta carta se saltó la reimpresión que tuvo en OCG para el Structure Deck de los Rocket. Esta carta la verdad no pienso que vaya a tener ningún uso, es decir, si no tuvo ningún uso en el año pasado, que de hecho tuvimos decks como Mech Knight que importaba bastante dónde se colocaban las columnas, no veo que en el siguiente formato o que en los siguientes meses vayamos a ver más uso de esta misma carta. Por la parte de Multifaker me sorprende el incremento de rareza porque esta carta está a 1. Si bien la forma en que distribuyeron las rarezas y las cartas me parece que es muy adecuada para que cualquiera que compre una lata o para que cualquiera que vea las cartas que vamos a tener en este set está interesado, honestamente Multifaker me parece una opción bastante extraña. Nightmare Mermaid sabíamos que iba a tener un incremento de rareza, pero el hecho de que la levanten a Prismatic Secret Rare me parece algo bastante extraño. Creo que hubiera estado suficiente con que lo hubieran movido a secreta o incluso a ultra, esto sobre todo porque Orcust perdió bastante poder. No perdió suficiente poder como para que caiga del meta, pero lo que perdió en la forma de una destrucción y doble negación fue mucho más potente de lo que yo hubiera esperado. Y por último, World Legacy Succession, que esta también sufrió un incremento de rareza, lo cual también me parece muy extraño. En mi video sobre qué cartas deberían de vender, yo les recomendé que incluso vendieran esta carta porque yo esperaba que esta viniera en una rareza más baja. Me parece que esta no ha tenido ningún uso competitivo desde que salimos del formato de los Gouki. Si ustedes saben que se ha utilizado en otra lista, por favor déjenlo en los comentarios. Para las cartas que nos llegan en rareza ultra, primero tenemos a Nightmare Corruptor Ibli, Topologic Trisbaena, Nightmare Cerberus, Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, Nightmare Griffon y Vampire Soccer. De todas estas cartas la verdad no tengo ningún comentario como tal. El incremento de rareza de Phoenix y de Cerberus me parece que era muy merecido. Estas creo que hubieran podido inclusive merecer el Prismatic Secret Rare considerando lo que han hecho en el juego competitivo. Por la parte de Ibli, Trisbaena, Unicorn, Griffon y Soccer, todas estas cartas vinieron en Secret y el hecho de que tengan una reimpresión en Ultra va a hacer que mucha gente se pueda hacer de estas. Luego para nuestras cartas Super tenemos World Legacy World Lands, Trickstar Bella Madonna, Great Fly, Revendred Executor y FA Dawn Dragster. Para estas cartas Great Fly y Dawn Dragster me parece que son elecciones muy buenas. Se utilizan en muchísimos decks y el hecho de que tengan incremento es muy adecuado. En la parte del FA Dawn Dragster ya les había yo dicho que muy seguramente esta carta recibiría el incremento de rareza porque es una carta que se puede poner en cualquier deck. El hecho de que sea un sincro genérico de 7 hace que cualquier deck que tenga acceso a Destrudo pueda ir precisamente a esta carta. También tuvimos un incremento de rareza en el Revendred Executor que junto al FA Dawn Dragster hace que dos exclusivos de TCG
hayan recibido un pequeño incremento de rareza, lo cual es bastante bueno y es algo que considero nuevo, al menos para cómo se han venido manejando las latas. Luego en pantalla van a estar apareciendo todas las cartas que vienen comunes y raras. Me parece que son muchísimas y solo vale la pena mencionar algunas de estas. Por ejemplo, Space Insulator sube de común a rara. Esta fue utilizada durante unos cuantos momentos en un deck de Orcust o en unos que simplemente podían hacer combos. Tenemos otra reimpresión de Waking the Dragon, que esta carta se llega a usar de formato a formato y tiene mucha potencia. Super Team Body Force Unite, que fue una carta original de TCG que fue lanzada como Secret y que debido a su uso nulo en el meta, esta carta cae incluso a común. Las demás cartas son solamente reimpresiones o simplemente también bajan de rareza. Para las cartas ausentes van a estar apareciendo en su pantalla. Sobre las cartas que eligieron para el Flames of Destruction, primero que nada no pusieron ninguna carta Element Saber, lo cual me llama bastante la atención y es algo que va a ser consistente conforme vayamos avanzando en el análisis de este video para la Megalata. El Batteryman Solar, que solamente existe común y super de OTS, junto a que se utiliza en muchas construcciones de los Thunder Dragon, considero que van a hacer que esta carta suba de precio. Ya les había comentado anteriormente, yo no creía que la Ghost Belle viniera en este set porque ya tuvimos su reimpresión en el Dual Power y fue así. Y por último hay una carta que podría venir, pero ahora sí les tengo que explicar la parte de que hace falta una carta, al menos al momento de que estoy grabando este video. Para el listado de las cartas que van a venir en la Megalata se hace de la siguiente manera: se toma el listado de uno de los sets, es decir, en este caso tomaron primero el Flames of Destruction y luego, considerando su mismo listado que tuvieron en el Flames of Destruction, se pasan unas cuantas de estas a la Megalata. Es mucho más claro con un ejemplo. Por ejemplo, van a aparecer en pantalla las primeras 10 cartas del set de Flames of Destruction. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos Flames of Destruction con código 00, que es una exclusiva de TCG, hasta Flames of Destruction 009, que acabamos con Gouki Octostretch. Esto es para el set de Flames of Destruction. Ahora, para la Megalata, las primeras 10 cartas que aparecen son, por ejemplo, Prompthorn, Backup Operator y llegamos incluso hasta Altergeist Pixie. Como una nota, las Megalatas no tienen código 000, por lo que simplemente estaríamos quitando o agregando un número como ustedes lo quieran ver. Teniendo ambas listas en pantalla, podemos ver cómo algunas de las primeras cartas de Flames of Destruction están en la Megalata. Por ejemplo, Prompthorn también va a estar aquí, Backup Operator, Link Streamer, Trickstar Nightshade, Mandrake, Gouki Octostretch, pero por la parte de la Megalata ya aparecen otras cartas que vienen después del código o listado del Flames of Destruction, por lo que en las primeras 10 cartas ya podemos ver cuáles van a empezar a faltar. Por ejemplo, ya nos faltaron Kaiden, Kendo Spirit, Protron, The Great Buster, Trickstar Rodode. Ya habiendo explicado esto, les voy a mostrar la carta que hace falta para el listado del Flames of Destruction considerando a la Megalata. En pantalla va a estar apareciendo, tenemos World Legacy Awakens, World Legacy Struggle, un espacio en blanco y luego tenemos Heartless Drop Off y Mamemaki. Tenemos un espacio en blanco en el número 50 para la Megalata. Si buscamos ese mismo espacio en las cartas que vinieron para el Flames of Destruction, tenemos en el Flames of Destruction mismo tenemos Awakens, Struggle y luego las cartas que están en ese espacio son World Legacy Sorrow, Elemental Training, The Sanctified Dark Lord, Network Trap Hole e Infinite Impermanent. Luego ya tenemos Heartless Drop Off y Mamemaki, que ya tenemos confirmada. Una de estas 5 cartas que les menciono podría estar ocupando el lugar 50 que tenemos en blanco. Debido a que no tuvimos ninguna carta Element Saber, me parece seguro decir que Element Training no va a venir allí, lo que nos deja con solamente 4 posibilidades, que es World Legacy Sorrow, The Sanctified Dark Lord, Network Trap Hole e Infinite Impermanence. Pienso que es mucho más probable que venga The Sanctified Dark Lord o Network Trap Hole debido a, primero que nada, las cartas Dark Lord generalmente son de rarezas bastante altas y que tuvimos reciente soporte para las Trap Tricks. El hecho de que reimpriman una carta Trap Hole tendría bastante sentido. Honestamente no pienso que Infinite Impermanence vaya a venir en este set porque apenas tuvimos su reimpresión en el Dual Power, similar a lo que sucedió con la Ghost Belle, pero ya que no tenemos la información hasta el momento, o al menos al momento en que estoy grabando este video, debo cumplir con decirles que estas son las cartas que podrían venir. Y esas son todas las cartas que van a venir en la Megalata por parte de Flames of Destruction. Honestamente me parece que es muy acertada la elección de las cartas, me parece que no quitaría ni agregaría muchas, solamente tenemos esa duda al momento de hacer este video de nuevo de cuál va a ser ese número 50. Ojalá sea Infinite Impermanence y con esto muchos más jugadores puedan tener acceso a esta, pero si soy honesto, creo que esta carta va a ser reimpresa en un Structure Deck en el año que viene, o quizás para el producto de reimpresiones que se nos entrega usualmente para marzo o abril. Ahora vamos a pasar con el siguiente set, que es el Cybernetic Horizon. De este set van a pasar 80 de sus 100 cartas. Vamos a empezar con las Prismatic Secret Rare. Tenemos Crusadia Maximus, Mana Dragon Cirnitron, Crusadia Magius,
Crusadia Equimax, Cyber Dragon Seeger, Sky Striker Ace Hayate, Danger Chupacabra y Danger Jackalope. Sobre las selecciones para las Prismatic Secret Rare de este sobre, primero creo que son muy buenas. Ya les había comentado en otro video que debido al uso de las cartas Crusadia en el meta, no me sorprendería que muchas de estas tuvieran su incremento de rareza y lo estamos viendo precisamente aquí. Para los Cyber Dragon, solamente una pieza que fue su Link tuvo el incremento de rareza, lo cual me parece muy bueno porque cualquiera que quiere jugar Cyber Dragon va a tener un incremento de rareza como tal, pero para los que están en un presupuesto mucho más reducido, incluso tuvimos unas cartas que perdieron rareza. Sky Striker Hayate también viene aquí. Muchos jugadores estaban escépticos sobre si esta carta podría llegar a la Megalata, pero me parecía bastante obvio por la parte de que las cartas Sky Striker solamente tenían dos rarezas, que era Super o Ultimate. Entonces la Super ya se estaba haciendo un poco cara precisamente por la popularidad del mismo Sky Striker, porque muchas de sus piezas se estaban empezando a reimprimir, y por la parte de las Ultimate son cartas que ya de entrada son bastante caras. El hecho de que tengan una rareza intermedia que vaya a venir en las Megalatas y muchos otros factores me parece que es algo bastante bueno. Para las cartas Danger, Jackalope me parece que es un incremento de rareza muy merecido, aunque Chupacabra me parece muy extraño. Es decir, Chupacabra sí es parte del motor de los Danger, pero no es de las cartas más utilizadas. Si bien esto va a generar mucho más valor para esta lata, para Chupacabra como tal, la verdad es que me parece esta elección bastante rara. Por último tenemos al Maná Dragon, que al momento de hacer el video no tiene ningún uso, pero quizás vayamos a tener algún deck que lo pueda utilizar en el futuro, o que simplemente eligieron una carta por poner en Secret. Para las cartas ultras tenemos a Reclusia, Borrelsword Dragon, Reprodocus, Danger Bigfoot y Danger Nessie. Todas las cartas elegidas para ultra me parece que son excelentes. Por la parte de las cartas Danger, todas estas fueron lanzadas en secretas, y el hecho de que bajen a ultra va a hacer que muchos jugadores por fin se puedan hacer de estas. Por la parte de Reprodocus tengo la misma opinión que sucede con Secas Light. Este tuvo un incremento de rareza en un OTS y no sé por qué le están reimprimiendo de nuevo. Me alegra para que muchas más personas puedan tener más piezas foil en su deck, pero al mismo tiempo, ¿por qué elegir estas mismas cartas que ya tuvieron un incremento de rareza en el OTS? Reclusia me sorprende que no haya subido Prismatic Secret Rare, porque si bien es bastante útil en su deck, esta es una carta que se está empezando a utilizar en el Salamangreat. Me hubiera parecido que hubiera sido mucho mejor que esto hubiera sido Prismatic Secret Rare para cualquier jugador, sea que vaya a ponerlo en su Thunder Dragon, Crusadia, Danger, lo que ustedes quieran llamarlo, en su Salamangreat, o simplemente para tenerlo como una carta tech. Y por último, se los había comentado cuando estuvieron lanzando el Battles of Legend, existía la posibilidad de que Borrelsword Dragon tuviera otra reimpresión, y aquí está. El hecho de que llegue Ultra es muy bueno porque incluso no va a ser tan cara, o al menos no debería de ser tan cara como cuando fue lanzada recientemente en secreta. Que la reciente impresión de Borrelsword Dragon haya sido tan cara fue debido a que fue un short print, es decir, me parece que solamente salía una cada case, por lo que el hecho de que venga Ultra aquí, incluso si es un short print, la verdad es que ya con 3 impresiones en su haber ya tendría que bajar bastante de precio. Para las cartas super de este mismo set tenemos Crusadia Arborea, Crusadia Draco, Incantation Candole y Talismandra, Cyber Dragon Hearse, Cyber Switch, Cyber Rep System y Crossbreed. Tenemos más cartas Crusadia que incrementan de rareza, esto acompañado de lo que ya les había mencionado, de que como son muy utilizados en el meta actual, me parece que el incremento es muy adecuado. Por la parte de las cartas Incantation también se los mencioné, que si ustedes tenían cartas Incantation sería muy buena idea que se hubieran deshecho de ellas, porque ya que son tan útiles y que debían de tener mucho más valor en esta lata de una forma, el hecho de que las suban a super es bastante bueno. Cyber Dragon Hearse y Cyber Rep System son cartas que honestamente yo no pensé que fueran a bajar tanto de rareza. Sí las podía ver quizás Rep System bajar a Ultra, y bueno, Hearse sí tenía que bajar a Super, pero esto es bastante bueno para cualquiera que se quiera sumar a jugar Cyber Dragon. De hecho, estas mismas reimpresiones a mí me hace creer que muy pronto vamos a tener la reimpresión de Cyber Emergency. Por último, Cyber Switch y Crossbreed son cartas que son bastante buenas. Cyber Switch me parece que se utiliza en cualquier deck que pueda utilizar una especie de spam de monstruos Cybers, y Crossbreed es una carta bastante buena que no dudaría que viéramos un uso de esta misma en el futuro, en algún formato. En pantalla van a estar apareciendo todas las cartas sobrantes, que estas son las que vienen en rareza común y rara. Me llama la atención por ejemplo Cyber's Magician, que durante un tiempo fue una carta bastante cara, su impresión original fue en Ultra. Los links de oscuridad y de luz, que son Witch Apprentice y Hip Hoshiningen, llegan ahora en rareza rara, por lo que van a ser bastante accesibles para cualquiera. Me parece que la Witch Apprentice ya estaba alcanzando un precio un tanto alto para ser simplemente una carta super. Celestial Observatory era una carta secret y nos llega en rara por su nulo uso el último año, y las cartas Noble Knight también nos llegan en
una rareza más baja, lo cual me parece bastante extraño considerando las cartas que tenemos en Soul Fusion, que ya vamos a cubrir en un momento. En pantalla van a estar apareciendo las cartas que no van a venir para el Cybernetic Horizon. Ahora, para estas no reimprimieron ninguna del arquetipo de Demise, así como en el Flames of Destruction no se reimprimió ninguna de Element Saber. Tampoco unas de las cartas Dragunity y las cartas Metaphys, aunque sean pocas, tampoco están aquí. Otras de las cartas que no están en este set se entiende su ausencia, por ejemplo el Link Disciple y Divine Serpent Ge salieron ultra en el Dual Power, por lo que no tenía sentido volverlas a poner en este set. Tampoco está el Link de los Mech Knight. Me parece que para el Cybernetic Horizon también la elección de cartas es muy adecuada. Me parece que la única carta que sí brilla por su ausencia de una forma u otra es el León de los Crusadia, considerando que todas las demás cartas Crusadia sufrieron el incremento de rareza, al menos a Super o incluso hasta Prismatic Secret Rare. Para la última expansión como tal que nos va a venir en la Megalata es el Soul Fusion, y de esta pasaron 81 de 100 cartas. Vamos a empezar por las Prismatic. Para este set tuvimos muchísimas más cartas Prismatic. Primero tenemos a Salamangreat Foxy, Thunder Dragon Dark, Thunder Dragon Hawk, Thunder Dragon Roar, Salamangreat Hit Leo, Galaxy Ace Soul Flare Dragon, Danger Mothman, Danger Response Team, Morgan the Enchantress of Avalon, Until Noble Arms Are Needed Once Again y Heritage of the Chalice. Por alguna razón este es el set del que más cartas sufrieron incremento de rareza, al menos hablando de las Prismatic Secret Rare. Primero tenemos las cartas Salamangreat. Me parece que de manera muy inteligente eligieron dos cartas que son esenciales para la estrategia de Salamangreat. Foxy es una carta que se tiene que jugar a 3 sí o sí. Por la parte de Hitleo, si bien solo se utilizan 2 copias en el extra deck, el hecho es que se tienen que jugar sí o sí, esto para facilitar la jugada del OTK o simplemente para tener versatilidad en el deck, por lo que son excelentes elecciones para el incremento de rareza. Para las cartas Thunder Dragon me sorprende bastante que las 3 principales hayan subido de rareza. Sí esperaba que una de estas alcanzara el Prismatic Secret Rare, pero me sorprende bastante que hayan sido las 3. Danger Mothman también sube a rareza secreta, lo cual me parece bastante justo porque después de Nessie, Jackalope y Tsuchinoko me parece que la carta Danger más útil, o al menos la que más se usa, es precisamente Mothman. La carta de magia de los Danger me parece muy extraña que venga en incremento de rareza, porque esta carta no tiene uso. El único uso que podría yo pensar que van a tener en el futuro, o por lo que están reimprimiendo esta carta, es por si los Danger se acaban combinando con las Dragon Maid y esta carta se utiliza para poder activar los mismos efectos de nuestras Dragon Maid. El monstruo Galaxy me sorprende mucho que haya recibido un incremento de rareza. Por una parte entiendo que muchas de las cartas Galaxy tienen rarezas muy altas, incluyendo muchas Ultimate, pero su poco uso en el meta, o mejor dicho su nulo uso en el meta, la verdad es que me sorprende bastante que esta carta venga así. Quizás en el futuro vayamos a ver un poco más de juego por la parte de los Galaxy. Y por último tenemos 3 cartas Noble Knight, que es su Hand Trap para el arquetipo, su trampa que es muy potente y su rota. Ahora, por la parte del rota y de la trampa me parece que son elecciones buenas, pero me parece que pudieron haber elegido mejor cartas del Cybernetic Horizon, que si bien son monstruos de main deck o de extra deck y que quizás no se usen quizás a 3, quizás solamente se usen a 1 o a 2, pienso que son cartas que son mucho más viables que los mismos jugadores puedan utilizar. Ahora, debo decir que yo no soy jugador Noble Knight, por lo que si estas selecciones son lo mejor que hay, por favor déjenlo en los comentarios. Para las cartas ultras de este set tenemos Dino Wrestler Pancratops, Thunder Dragon Dragon Duo, Thunder Dragon Titan, Thunder Dragon Colossus, Herald of the Abyss, Trap Trick, Danger Thunderbird, Danger Dogman y Danger Tsuchinoko. Por la parte de los Danger, Thunderbird y Tsuchinoko no podían incrementar más de rareza, por lo que bajaron a Ultra. Dogman me sorprende bastante que haya subido a Ultra, pero me parece que es la misma lógica por la parte de, por ejemplo, Chupacabras. Las cartas Danger en general ahora tienen rarezas muy altas. Trap Trick es una carta que necesitaba la reimpresión, aunque me parece que llega un poco tarde por el reciente golpe a Metaverse o a la estrategia de Mystic Mind simplemente. Herald of the Abyss es una carta que podría ser muy útil en el futuro, pero hasta el momento no ha tenido ningún uso. Las cartas Thunder Dragon del extra deck no podían subir más de rareza y el hecho de que bajen a Ultra me parece que es excelente. Cualquiera que se quiera armar Thunder Dragon ya puede tener acceso a diferentes rarezas y va a ser mucho más barato. Thunder Dragon Duo entiendo que es una carta que no muchos jugadores Thunder utilizan como tal, pero entiendo su incremento de rareza también por esto. Por último, Dino Wrestler Pancratops es una carta que, si bien agradezco bastante que tenga otra reimpresión para cualquier jugador que quiera tener una versión foil de esta carta, la verdad es que me parece muy extraño que la hayan reimpreso en secreta en el Battles of Legend y ya tengamos otra reimpresión. Sí, es ultra, es de una rareza menor, pero a fin de cuentas otra reimpresión en este set. Voy a hablar un poco más de esto hasta el final. Para nuestras cartas super tenemos Incantation Pensiplume, Incantation Bookstone, Thunder Dragon Fusion, DDD Flame High King Genghis y DDD Super Doom King Purple Armageddon. De las cartas super, los Incantation también reciben un incremento de rareza muy merecido, muy bueno esta elección. Thunder Dragon Fusion me parece que es la única carta que baja de rareza de los Thunder Dragon, sin considerar
considerar las cartas de fusión porque estas ya no podían más subir de rareza por lo que tuvieron que bajar. Y por la parte de las cartas DDD, estoy muy contento que estas hayan sufrido el incremento de rareza. La mayoría de las cartas de los DDDs de Extra Deck son foil. Me parece que la única carta DDD de Extra Deck que no tiene incremento de rareza o que no es foil como tal es Caesar, y es un Exi de 3. El hecho es que me agrada bastante esta elección. Yo sé que a muchos jugadores esto no les agrada, pero la verdad es que también hay otras cartas que se podría discutir lo mismo. Para las cartas raras o comunes están apareciendo en pantalla. Desafortunadamente creo que no hay nada que mencionar. De nuevo, muchas de estas cartas bajan de rareza por su poco o nulo uso, y otras simplemente fueron reimpresas en la misma rareza en la que fueron lanzadas. Solamente tenemos una carta en duda y esta ya está marcada en su pantalla. Para las cartas que faltaron de este set también van a estar apareciendo en su pantalla. Hay que resaltar la ausencia de todas y cada una de las cartas Orcus. Yo esperaba que muchas de las cartas Orcus fueran reimpresas debido a esto a su gran popularidad, a su uso reciente en el meta. Por ejemplo, yo esperaba que Orchestrated Return fuera una carta que viniera en este set, y me sorprende bastante que ninguna de estas cartas haya sido reimpresa. Esto me parece bastante lógico considerando lo que ya vimos del Flames of Destruction y del Cybernetic Horizon, que, por ejemplo, no hay ninguna carta Element Saber, no hay ninguna carta del arquetipo de Demise, por lo que en esta ocasión se están saltando reimpresiones de arquetipos enteros. Sky Striker Maneuver Vector Blast tampoco viene, lo cual me sorprende considerando que prácticamente todas las cartas del arquetipo vienen aquí. Frightful Patchwork no viene porque ya fue reimpreso en el Dual Power. Las cartas Thunder, que son trampas que no tienen ningún uso, no vinieron, y esto también se comparte con la carta Danger. Las dos grandes ausencias para este set son primero el Condemned Witch, que es una carta que es bastante genérica y que podría llegar a ser muy potente si entramos en un formato en el que se puede utilizar un poco mejor su efecto, y la carta que me parece que va a incrementar muchísimo su valor y que me sorprende mucho que no haya venido en este set es el Chaos Dragon Levianir. Voy a hablar mucho más de esto al final. Y por último tenemos la novedad para este año de la Megalata, que es que en lugar de que se nos pusiera una cuarta expansión como normalmente se hubiera hecho, como le hubiera tocado al Savage Strike normalmente, en este caso tuvimos reimpresión de las cartas del Dark Saviors. Para las cartas del Dark Saviors tenemos 37 de sus 60 cartas y nos están dando solamente cartas nuevas, por lo que no tenemos ningún incremento de rareza de alguna carta que haya sido reimpresa allí, como por ejemplo Armageddon Knight, Dark Refer, Allure of Darkness o alguna de estas. Para cartas que vienen en Prismatic Secret Rare tenemos 3 de los Sky Striker, que es Kagari, Shizuko y Rei. Para Kagari y Shizuko me parece que es la misma lógica que Hayate, el hecho de que vengan todas las cartas aquí, que solamente tuvieran 2 opciones de rareza y ahora tengan una tercera mucho más accesible, es algo que es bastante bueno. Pero por la parte de Rei me parece que es muy extraño que esta carta esté aquí, sobre todo con un incremento de rareza tan alto. Pude haber esperado que esta carta fuera lanzada en Ultra, que es una rareza intermedia entre la Secret que ya tuvimos en el Battles of Legend y la Super de su expansión original. Para las cartas Ultras primero tenemos de los For Hire a Beat, luego tenemos Engage, Widow Anchor, y esta no está confirmada, pero me parece que la última carta es Vampire Fraulein. Ya se los había comentado cuando estuvimos comentando y analizando las cartas que venían en el Battles of Legend. Había una posibilidad de que las cartas Sky Striker volvieran a ser reimpresas en la Megalata, y precisamente está aquí. Engage y Widow Anchor, que son las cartas más importantes para este arquetipo, llegan de nuevo aquí, y no solo eso, llegan en una rareza más baja, llegan en Ultra. Por la parte de Beat, de los For Hire y de la Vampire Fraulein son las cartas más importantes de su deck, por lo que el hecho de que bajen un poco de rareza me parece que es bastante lógico, aunque también con esto van a conservar un poco de valor. La única carta que aparentemente viene super de este set es Sky Striker Afterburners. En su pantalla van a estar apareciendo todas las cartas que también vienen en este set, solamente que llegan en común. Me parece que de este set no tenemos ninguna carta rara, lo cual me parece algo bastante peculiar. Debo decir que me parece increíble lo que sucedió con estos 3 arquetipos. Esperaba unas cuantas reimpresiones de las cartas, es decir, sí de la mayoría, pero no esto. Se están reimprimiendo todas las cartas que fueron lanzadas nuevas en ese set, por lo que me parece que es seguro decir que cualquiera que se quiera armar uno de estos 3 arquetipos, que son Vampire, For Hire o Sky Striker, el hecho de que la mayoría de sus cartas nos lleguen en común y tengan unas cuantas cartas Super o Ultra dependiendo de qué expansión la están buscando o comprando, me parece que son opciones muy baratas. Para cartas adicionales solamente tenemos a Doolittle Chimera, que esta carta fue lanzada originalmente en el Extreme Force. Ahora, me parece lógico que vayan a lanzar esta porque todos los links elementales ya tienen incremento de rareza al menos hasta Super. Tenemos Missus Radiant, que fue lanzada en Super, Mr. Boy, que fue lanzada Super en un Special Edition pero ya tiene Super, Great Fly alcanza Super también en esta Megalata, Hip Hoshinigen y Wee Witch Apprentice fueron lanzadas originalmente en Super, entonces solamente hacía falta que el Doolittle Chimera se uniera al incremento de rareza hasta Super y por eso está en esta lata. Ahora, para las notas que tengo, ya les había mencionado que tenemos al número 50 de la Megalata, que podría ser Impermanence, también podría ser la carta de los Dark Lord, también podría ser la carta Network Trap
Hole, por lo que al momento de hacer este video no tenemos confirmación de esta carta, pero me parece que es bueno que sepan que existe esa posibilidad. Las cartas exclusivas de TCG vinieron en esta lata y no solo eso, tuvieron un incremento de rareza bastante considerable. Hemos tenido otros años en los que vienen unas partes, algunas no vienen, es decir, por ejemplo, con el Burning Abyss, Dante es una carta que fue reimpresa en la megalata. Cuando tuvimos el arquetipo de Cosmo, este no vino en la megalata. Se entiende que estos no vinieron porque tuvieron una reimpresión en el Premium Gold. Para las cartas de Spiral y Subterror, ni una de estas cartas fue reimpresa en la megalata y por eso el Spiral era bastante caro y el Subterror también está empezando a subir. Y por último, los FA y los Vendred vinieron casi todas las cartas, o me parece que todas, en la lata del año pasado, por lo que Konami no ha sido muy consistente por la parte de que si nos va a reimprimir o no las cartas exclusivas de TCG, lo cual me gustaría que cambiara para que pudiéramos predecir un poco mejor si vale la pena o no hacernos de estos mismos arquetipos. Otro aspecto a mencionar es que se saltaron la reimpresión de arquetipos enteros. En el pasado sucedía que no reimprimían una carta. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la reimpresión de me parece que todas las cartas de los Mythical Beast, a excepción de una que fue el Jackal King. Esto obviamente provocó que el Jackal King se incrementara muchísimo de valor. Luego reimprimieron el Jackal King y la carta que subió fue el Master Cerberus, y hace unos días tuvimos la confirmación de que el Master Cerberus tiene reimpresión en el Feast of the Gadgets, por lo que me parece que por fin cualquier jugador va a tener acceso a estas. Pero el hecho de que ahora Konami decida de que no va a reimprimir arquetipos enteros puede ser algo bastante bueno, bastante malo. Puede ser bastante bueno por la parte de que estos arquetipos van a conservar valor, ya no hay necesidad de estar vendiendo las bases antes, o si llegaran a usarse estas como una estrategia meta o una parte de estas se utiliza, la verdad es que entonces van a ser cartas más caras. Sobre las selecciones de cada set me parece que son bastante adecuadas, creo que no cambiaría muchas, solamente por ejemplo el Chaos Dragon Levianir, la Condemned Witch y algunas otras cartas creo que sí pudieron haber entrado en este set. Hay otras cartas que me parece que eran bastante obvias, por ejemplo la Infinite Impermanence, aunque todavía está con duda, la Ghost Bell y otras, considero que ya que vinieron tan recientemente en el Dual Power no tenía sentido que vinieran de nuevo en este set. También tengo la duda sobre si en el futuro, es decir, si en la lata del siguiente año vamos a tener el mismo sistema, que sea 3 expansiones y luego uno de los constructores de deck, porque el siguiente año el constructor de deck que podría venir podría ser el Hidden Summoners, podría ser el Infinity Chasers, vamos a tener ya lanzado el Mystic Fighters, por lo que sería bastante interesante ver debido a qué o por qué se está reimprimiendo estas cartas. Honestamente pienso que la elección de un constructor de decks para venir reimpreso en la megalata fue solamente para este año, esto debido a la gran popularidad y poder que tuvo Sky Striker, pero el hecho es que si ya lo hicieron una vez, bien podrían repetirlo el siguiente año. Además, el hecho de reimprimir todas las cartas que vinieron originales en un constructor de deck no me parece tan buena idea porque este pierde prácticamente todo su valor. Viendo las cartas que tenemos en Dark Saviors, primero que nada prácticamente todas las nuevas fueron reimpresas en la megalata, así que eso ya hace que pierdan bastante valor. Y luego las cartas sobrantes, las que estas mismas fueron reimpresiones en ese set, muchas de esas cartas ya fueron golpeadas, por ejemplo Scapegoat ya está 1, Armageddon Knight, Dark Grepher ya está 1, Allure of Darkness todavía tiene valor, pero quitando esas cartas que siempre están entrando y saliendo de decks competitivos, realmente no hay muchas cartas que vayan a conservar valor. Por ejemplo, una de las únicas cartas que puedo pensar de buenas a primeras es la Magical Citadel of Endymion, que esta vino en rareza secreta, pero incluso hay muy pocos jugadores que usan este deck, y sumado a esto tiene otra versión super de OTS, por lo que esta también tiene bastante valor. Entonces me parece que la idea de estar reimprimiendo a todas las cartas del constructor de deck no es precisamente la mejor. Otro problema de la megalata, o más específicamente la de este año, es que golpea un producto que fue lanzado muy recientemente, que es el Battles of Legend. Hay que recordar cuáles fueron las cartas que se nos anunciaron con bombo y platillo para reimprimir en el Battles of Legend. Fue Dino Wrestler Pancratops, Borrelsword, Lancia, Engage, Widow Anchor y muchas más. Ahora, por ejemplo, Lancia no está en este set, pero Borrelsword ya fue reimpreso, Dino Wrestler Pancratops, las cartas Sky Striker. Entonces muchas de estas cartas que se utilizaron como punto de venta para el Battles of Legend ya están aquí, y la verdad es que no me parece que sea muy inteligente que se reimpriman tan rápido porque daña bastante el valor. Es decir, el siguiente año, si nos están empezando a decir que vamos a tener cartas como por ejemplo el Fantastical Dragon Phantasme o Pot of Extravagance, ¿qué seguridad tenemos de poder ir a comprar el Battles of Legend si sabemos que un mes o 2 meses después nos va a llegar la megalata y es muy posible que allí vengan reimpresos de nuevo? Me parece que el problema no es tanto que vuelvan a reimprimir las cartas, pero el hecho de que las reimpriman tan rápido no es bueno para sus mismos productos. Y esta situación se podría repetir muy pronto. Por ejemplo, en el Duel Devastator tenemos la promesa de que tenemos cartas de side deck y de extra deck que son muy útiles, que todas estas cartas son de rareza ultra. Por ejemplo, los monstruos Nightmare son increíblemente útiles, prácticamente no ha habido un deck que haga top que no las esté utilizando en su extra deck, por lo que si en el Duel Devastator por ejemplo
vinieran Cerberus, Fénix, Unicorn y algunas otras, ¿cuál es el sentido de comprar estas mismas cartas si van a venir en el Duel Devastator? Obviamente esto es un ejemplo, dudo mucho que esto suceda, pero si esto llegara a suceder, entonces los mismos jugadores ya no comprarían con tanta libertad o con tanta seguridad estos incrementos de rareza, que son mucho de lo que hace que esta lata sea tan popular, sea tan atractiva. Creo que Konami en general tiene que poner mucha atención con este asunto de las reimpresiones, porque hay cartas que se necesita su reimpresión desde hace muchos años y no nos las dan. Hay cartas que reimprimen muchas veces en un periodo de tiempo muy corto, que hacen que estas cartas pierdan su valor por completo. Y por último tenemos otras cartas como por ejemplo Engage, Dino Wrestler, Pancratops y Borrel Sword, que tienen una buena cadencia de reimpresiones, pero creo que deberían de dejar un poco más de tiempo entre cada una de estas reimpresiones, solamente para que el valor de sus productos no se vaya tan rápido. La gran ausencia de esta megalata es el Chaos Dragon Levianir, que me parece que se necesita utilizar a 3 en cualquier estrategia que lo quiera usar. Esta carta ya se incrementó mucho de valor y no dudaría que cuando todos los jugadores por fin abran sus megalatas y se den cuenta de que esta carta no está allí, va a incrementarse muchísimo más. Precisamente por esto considero que muy seguramente después de 2 o 3 semanas del lanzamiento de la megalata se nos va a anunciar una reimpresión del Chaos Dragon Levianir. Lo ideal sería que fuera por ejemplo para finales de año, porque normalmente ese es el tiempo que nos promete Konami, que anuncie una reimpresión, un nuevo producto y nos lleguen aproximadamente 3 meses, pero si no, creo que tendría que llegar para el producto de reimpresiones de marzo o abril, pero eso es hasta dentro de más de medio año y pienso que para ese entonces ya va a ser bastante tarde. Ahora, ¿sobre qué cartas conseguiría yo? ¿Qué cartas conviene invertir? Muy bien, primero las selecciones más seguras para invertir son las cartas que se pueden utilizar en prácticamente cualquier momento, en prácticamente cualquier deck. Por ejemplo, Secas Light, Red Reboot y Caught by the Grave son 3 cartas que están alcanzando el máximo de rareza, es decir, el Prismatic Secret Rare. Estas cartas son increíblemente populares. Si bien, por ejemplo, el Secas Light podría dejarse de usar con un golpe a los Thunder Dragon, a los Danger, a los War Dragon, como sea que lo quieran llamar, por la parte del Caught by the Grave es increíblemente útil. Prácticamente desde que esta carta fue lanzada, muchos decks no la han dejado de usar. De hecho, ya la tuvimos a 2 precisamente por esto. Entonces, esta Red Reboot, Secas Light son elecciones que es bastante bueno tenerlas, sobre todo porque son lanzadas en una rareza muy alta. La única forma en que estas cartas podrían perder valor, por decirlo de una manera, es si estas fueran lanzadas en Ultimate. Desafortunadamente solamente son esas 3 cartas las que estoy seguro que van a conservar bastante valor. Hay otras cartas que les voy a comentar que sería muy bueno que obtuvieran, pero debo decir que muchas de estas cartas hay riesgo de reimpresión o hay riesgo incluso de que sean golpeadas en la lista. Las primeras de estas cartas son las cartas Sky Striker. Esto más específicamente es Engage, Widow Anchor y sus amigos. Esto es Afterburners, Eagle Booster, Shark Cannon, Multiroll, lo que sea que quieran. Déjenme explicarles. Primero que nada, existe un gran riesgo de que Sky Striker pueda volver a ser golpeado en la lista. Esto debido a que inclusive con el último golpe de Multiroll a 1, el deck todavía está haciendo muchos tops en torneos muy importantes. Me parece que la única forma en que este deck se podría salvar de recibir otro golpe en la siguiente lista sería que gracias al lanzamiento de las cartas Rocket, entonces el Rocket, War Dragon, Thunder, Crusadia, lo que sea que ustedes lo quieran llamar, se volviera un tier 0. Por lo que entonces con esto solamente tendríamos que golpear un deck y podríamos volver a los decks que estábamos usando anteriormente. Esto honestamente yo lo veo bastante difícil, pero existe esa posibilidad. Si golpearan Sky Striker de nuevo, me parece que golpearían una copia de Engage, una copia de Widow Anchor, quizás también golpearían una carta del extra deck, le prohibirían multiroll, en fin, hay muchas formas en que se podría golpear al deck. Honestamente yo no sé cuál sea la más óptima, pero creo que todavía se podría esperar otro golpe de las Sky Striker. Sin embargo, esto no significa que las cartas de Sky Striker vayan a quedar inútiles. Si bien van a mermar la estrategia Sky Striker pura como tal, me parece que ya no va a poder ser viable como un juego competitivo. El hecho es que todavía vamos a tener 2 copias de Engage, o al menos eso es lo que yo estoy esperando como mínimo. Incluso podrían dejarnos las 3 y golpear otra cosa. Y Sky Striker Engage funciona como un rota para muchísimas cosas. Necesitamos la negación de un monstruo, tenemos Widow Anchor. Necesitamos destruir un monstruo, Afterburners. Una magia, Jamming Waves. Podemos utilizar Eagle Booster como una especie de Forbidden Lands. Podemos utilizar Shark Cannon como una especie de Caught by the Grave. Podemos utilizar Multiroll para que nos puedan dejar jugar todas nuestras magias en paz. En fin, me parece que sería una excelente idea que se hicieran de sus cartas Sky Striker, porque tienen una increíble versatilidad. Si no quieren comprar muchas de estas cartas, solamente compren una de cada una, pero de Engage sí les tengo que decir que por favor consigan sus 3. Sí existe el riesgo de que Engage caiga 2 o de que incluso caiga 1, lo cual se me haría algo bastante severo, pero si no es así, entonces se van a estar haciendo de uno de los motores más fuertes que todavía tenemos en este juego y que honestamente
honestamente no veo para cuándo lo vayamos a dejar de usar. Para las cartas Danger lo hemos visto el último año. ¿Cuántos decks no han mejorado por solamente poner unas cuantas cartas Danger? Ahora, el hecho de que vengan reimpresas, muchas de las cartas están recibiendo un incremento de rareza, otras si bien bajan de rareza, la verdad es que siguen siendo muy populares, pero con la cantidad de latas que se van a abrir, me parece que no va a haber otro punto en el que tengamos más cartas Danger. Asimismo, no creo que vayamos a ver otra reimpresión de las cartas Danger en muchísimo tiempo, por lo que sería bastante bueno que se hicieran de todas sus cartas Danger. Sí, yo sé que son cartas bastante caras, no es algo barato, es incluso mucho más caro que armarse un deck desde cero, pero piensen en el motor que están obteniendo, es exactamente eso, un motor. ¿Cuántos decks no se mejoran con simplemente ponerle unas cuantas cartas o ponerle todas las cartas Danger que se puedan poner? Esto lo hemos visto en otros momentos del juego, por ejemplo Pot of Desire, Speedroid Terror Top, Brilliant Fusion. Si bien son cartas que funcionan muy diferente a los Danger, el hecho es que son cartas que son muy útiles hasta hoy en día, inclusive golpeadas. Por ejemplo, Terror Top todavía tuvo su uso en los Gouki, Brilliant Fusion se tuvo que ir por la potencia que le dio a los Thunder Dragon, pero antes de eso era una carta increíble que se podía poner en prácticamente cualquier deck. Y Pot of Desires, si bien depende del formato, la verdad es que desde que esta carta fue lanzada simplemente entra y sale del formato, por lo que tener su máxima rareza o tener su copia original en primera edición fue una inversión muy buena, por lo que yo me haría precisamente de las cartas Danger. Lo mejor sería que se hicieran de estas cartas Danger de su expansión original, primera edición y todas esas cosas, pero si no pueden, si están en un presupuesto mucho más reducido, solamente el hecho de tener las cartas Danger ya va a ser algo bastante bueno. Si su presupuesto se los permite, si ya están consiguiendo las cartas Danger, entonces ya bien podrían conseguir las cartas Thunder Dragon. Yo estoy muy escéptico sobre el Thunder Dragon porque Thunder Dragon puro la verdad no me parece un deck tan bueno. Colossus es una carta increíble, eso sí, yo honestamente sí conseguiría mis cartas Colossus, al menos una y mis 3 cartas Thunder Dragon originales. Esto funciona muchísimo mejor si tienen más cartas Danger, puede ser con Dark, puede ser con Roar, puede ser con Hawk, pero de buenas a primeras si tienen los 3 Thunder Dragon originales y tienen un Colossus, entonces ya tienen acceso a este monstruo, que es algo bastante potente. Si ustedes juegan cualquier versión de péndulos, entonces se los recomiendo todavía mucho más. Háganse de sus 3 copias de Thunder Dragon y una copia de Colossus y va a ser muy fácil que lo puedan invocar y puedan dejarle a Colossus para interrumpir al oponente. Y por último tenemos al Borrelsword. Ahora esta carta ya tiene 3 reimpresiones, 2 en secreta y una ultra. El precio va a bajar muchísimo y si ustedes no han utilizado Borrelsword Dragon y están escépticos sobre si deberían comprarlo o no, por favor hagan un proxy, jueguenlo en línea, pídanlo prestado, cualquiera de esas opciones, pero Borrelsword Dragon me parece que vale cada centavo. El hecho de que esta carta nos pueda robar tantos juegos solamente por hacer el OTK es algo fenomenal. Y con las 3 reimpresiones que ya tiene, ustedes pueden elegir si quieren simplemente que sea secreta pero sea barata para ir para la del Battles of Legend, puede que busquen el menor costo posible y se hagan de la Mega Lata, o puede que quieran conservar el máximo de su valor y busquen la primera edición del Cybernetic Horizon. Las demás cartas de la Mega Lata honestamente no les veo mucho de dónde invertir. Tenemos las cartas Nightmare, pero por ejemplo Cerberus y Fénix todavía podrían recibir un incremento de rareza. Este incremento de rareza es bastante bueno, es muy bien recibido, pero todavía podrían tener una rareza más alta. Mermaid, estoy sorprendido que haya tenido una rareza tan alta, y el hecho de que Orcust haya caído por ahora del juego competitivo, me parece que vamos a tener Orcust durante mucho tiempo, al menos como un motor. Luego también tenemos incrementos de rareza de los Thunder Dragon, de los Salamangreat, pero estos decks ya fueron golpeados de una manera en la lista. Los Thunder Dragon no han sido golpeados de ninguna manera, pero honestamente Thunder Dragon puro no va a ser absolutamente nada comparado al Thunder Dragon Crusadia Danger, Sekas Light, War Dragon, lo que sea. Me gustaría creer que Sky Striker o Salamangreat o Thunder Dragon, con los golpes recientes que han recibido, se van a volver como una especie de Burning Abyss, que después de recibir cierta cantidad de golpes ya lo dejaron en paz, pero sigue siendo un deck del que hay que aprender a jugar alrededor, del que hay que cuidarse, porque en cualquier momento una buena construcción o un muy buen piloto puede hacer que este llegue a ganar incluso torneos. También a esta lata le ayudan muchísimo sus promos, que si ustedes no lo han visto, hice un video en el que hablo a fondo y analizo los pros y los contras de cada uno, pero solamente como una nota les recomendaría tener compostura de estas mismas cartas. Sí, son cartas muy potentes, pero al final del día son promos. Van a haber muchísimas copias, por lo que busquen muy bien dónde y por cuánto las van a comprar. Consideren que este mes tuvimos muchas cosas que comprar: el Structure Deck de los Rocket, el Feast of the Gadgets, tuvimos el lanzamiento del OTS 11, la Mega Lata, y el siguiente mes no se va a detener, por lo que tengan inteligencia
experiencia al momento de estar comprando sus cartas. Entre los cambios de rareza, los promos nuevos que son muy buenos, tanto las reimpresiones como las mismas cartas nuevas, me parece que esta lata es muchísimo mejor que la que tuvimos en otros años, pero todavía hay que esperar a ver qué va a hacer Konami. Hay que recordar que la lata del año pasado también fue bastante buena en su lanzamiento, pero desafortunadamente, viéndola un año en el futuro, o sea el día de hoy, muchas de las cartas ya perdieron su valor, sea porque están prohibidas, porque fueron golpeadas, porque sus estrategias ya no se pueden utilizar, por lo que habrá que ver cómo envejece este producto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de la Megalata, qué van a comprar, en qué van a invertir y qué consideran que va a conservar valor a pesar del tiempo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.